Bienvenidos, queridos amigos, un abrazo para todos ustedes. Qué bueno que nos permiten entrar en sus hogares. Y, como siempre, queremos compartir con ustedes consejos de la palabra de Dios, especialmente aquellos que están inquietando y temas que otros no hablan y que nosotros hablamos con absoluta certeza y convicción de que es un tema bíblico, porque tanto yo, David Ormachea, como mi querido amigo José Bravo, tenemos un amor por Dios y la palabra de Dios. Qué alegría estar con ustedes, mis queridos amigos, en otro programa acá, de regreso al hogar. Antes de ir a toda la información que ustedes necesitan, tenía en mente, pastor, esto: el extraordinario valor de los valores. ¿Me puede hablar un minuto de eso? Sí, cómo no. Es una serie de estudios. Yo me di cuenta, no encontré ningún curso de valores en ninguna iglesia cristiana, y recorro muchas. He recorrido 5 millones de kilómetros. Wow. Solo en American Airlines y United Airlines. 5 millones. He estado en miles de iglesias. Nunca en la historia de mi vida he encontrado una congregación que tenga cursos sistemáticos de enseñanzas de valores cristianos para niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Así que me dediqué a investigar. Encontré una organización en los Estados Unidos y me comuniqué con ellos y le di la idea de que podíamos hacer algo en español, y me dijeron: estamos saturados, no tenemos tiempo, si quieres usar nuestros materiales, úsalo, pero nosotros no tenemos tiempo de nada. Entonces examiné los materiales y dije, yo creo que puedo hacer un material, y entonces creé un sistema de enseñanza valórica para las iglesias, que es, primero, ¿qué es el pensamiento cristiano y su fundamento? Segundo, ¿cómo se desarrolla la conciencia? Estoy construyendo el fundamento. Tercero, ¿cuáles son las filosofías de pensamiento antagónicas contrarias al cristianismo? Y luego, este es el fundamento. Y luego dije, tengo que construir torres, pilares, columnas. Y entonces dije, que la persona sea respetable, responsable, confiable, justa, solidaria, integrada, enfocada. Esos son los pilares del sistema valórico cristiano. Y luego, todo cubierto con el amor, porque el amor es la virtud más importante. Ese es el extraordinario valor de los valores. La serie más grande tiene más de 1800 páginas, son 12 libros y también más de 60 horas de estudio. Y mi anhelo es que ojalá las iglesias enseñen valores, porque lo que estamos enseñando ahorita son valores cristianos. Les recomiendo el extraordinario valor de los valores. ¿Dónde lo puedo encontrar? www.davidormachea.org. Ahí, el extraordinario valor de los valores. Búsquenlo, por favor, escríbanos ahí, y siempre hay un equipo listo a ayudarles en la organización de David Ormachea. Estamos en nuestro programa de regreso al hogar, y visiten nuestras redes sociales. Tenemos que recordarlo cada semana: Facebook, Instagram, YouTube, Enlace Chile Televisión, Enlace Chile Televisión, ¿ya? Y las redes sociales de mi pastor David Ormachea está ahí en Instagram como David Ormachea, Facebook, YouTube, canales, y la congregación Principios Online todos los jueves y domingos a las 10 de la noche hora. Y bueno, tú también, ¿cierto? Aquí en Chile tú estás realizando consejería junto con nuestro querido pastor Julio Atenas, que somos los tres mosqueteros. Los tres pertenecemos a la organización David Ormachea con el pastor Julio Atenas. Esperamos estar con él en otros programas también. Y los tres nos dedicamos a ayudar a la familia, porque en regreso al hogar, en la organización David Ormachea, tenemos pasión por Dios y compasión por la familia. Así que búsqueme también ahí en las redes sociales: Instagram, Pastor José Bravo, Facebook, José Bravo, y TikTok. Ahí estoy como Consejos de Familia. En nuestra problemática de diario, en nuestro estudio de casos del día de hoy, es la historia de un hermano que nos pregunta por un joven de su iglesia, bueno, simpático, ayudador, colaborador, pero que siente que está en un cuerpo distinto. Vamos a la problemática, mi querido pastor.
Hola, mi nombre es Carlos Bustamante, tengo 31 años. Hace 10 años conocí al Señor y este es mi problema. En nuestra congregación recibimos regularmente a bastantes adolescentes, pero me gustaría hablar de uno específicamente que es una hermosa persona. Él está muy ilusionado con conocer a Cristo, él se quebranta siempre que está en los cultos, es una persona bastante comprometida con las cosas de Dios. La problemática que tiene este chico es que él es hombre, pero se siente mujer. Entonces, la verdad que nosotros como líderes de la congregación nos hemos sentido bastante sobrepasados y no sabemos cómo abordar esta temática. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Líderes de una congregación que se sienten sobrepasados porque reciben bastantes adolescentes, pero tienen esta problemática. Uno en particular, él lo aparta de todo el grupo de adolescentes y dice, tenemos uno que es diferente al resto. La pregunta, mi querido pastor, para que comencemos es, para la iglesia actual, ¿se debe preparar para recibir personas en esta situación? ¿Debemos tener una preparación especial para este tipo de casos? La iglesia siempre debe estar preparada para toda persona que llegue, porque la iglesia tiene dos funciones en este mundo. En primer lugar, predicar el evangelio para que los perdidos sean salvados. Y en segundo lugar, enseñar a los salvados a vivir como salvados. Cuando una congregación se despreocupa de la segunda parte y solo está enfatizando el evangelismo y vengan, y vengan, y vengan, y vengan, tristemente existe un rompimiento del proceso hacia la madurez. Y como tú sabes, yo tengo una serie de estudios que se llama La madurez meta obligada de todo cristiano. Todo lo que mencionó la persona en esta consulta demuestra el grado de inmadurez en la concepción de la problemática. ¿Por qué? Porque están hablando de sentimientos. Se siente bien, es lindo, es colaborador, está contento, le gusta cantar. Todo lo que están mencionando no es vida cristiana moral. ¿No es cierto? Muy bien. Esa expresión me gustó, pastor. Vida cristiana moral. Esa es una vida devocional del individuo. Un individuo puede estar orando, cantando, sirviendo, leyendo la Biblia, ayunando, diezmando, ofrendando y viviendo como un perdido. Este es el problema, es que nadie, escúchenme bien, querido. ¿Te acuerdas que me mostraste que alguien está haciendo TikTok con mis declaraciones? Sí. Tengo que empezar a hacerlas yo, ¿cierto? Sí. Además con casi 1 millón de reproducciones. Casi 1 millón. Con las personas que lo están haciendo. Y él usó una frase allí que es una frase mía. Es esta. Son principios que yo creo. Nadie madura cantando, nadie madura orando, nadie madura practicando sus dones espirituales. Por eso tenemos personas que practican sus dones espirituales, cantan, sirven, oran y son inmaduros. Porque nadie madura haciendo eso. Y todo el comportamiento que escuchamos es un montón de inmadurez. Inmadurez de una persona que llega a conocer el Evangelio y todavía no entiende que es imposible que un cristiano genuino, regenerado, llamado por Dios, buscado por Dios, permanezca en su mismo estilo de vida. Tiene que cambiar, le guste o no le guste. Entonces nosotros podemos recibir a toda persona, ¿cierto? Podemos recibir un comunista. Bienvenido, señor comunista, marxista, ateo, bienvenido. No puede seguir siendo comunista, marxista y ateo. Y usted tiene que aprender la doctrina cristiana, tiene que, lo que dice Romanos, renovar su entendimiento a fin de que compruebe cuál es la voluntad de Dios para su vida. Ahora, recibimos a un muchacho homosexual, una chica lesbiana, recibimos a alguien trans. ¿Qué de diferente tenemos que hacer? Nada. Lo recibimos como todo pecador que llega al Evangelio. Claro, desde la premisa o desde la
es de asumir que todos los que estamos ahí estamos en una condición de mejora constante en nuestra vida, de crecimiento constante para alcanzar la madurez. Correcto. Entonces, esta persona, el trans, se debiera someter al mismo proceso que el mentiroso. Absolutamente. No hay un proceso especial, no hay un trato especial. No vamos a generar una sala especial para este tipo de casos. Lo vamos a tratar, porque lo que vamos a entregar es el consejo de la palabra del Señor. Correcto. Vamos a entregar el consejo de la palabra de Dios, y sí, hoy las congregaciones deberían tener líderes preparados en determinadas áreas específicas de problemáticas personales en las que se puede ayudar más específica y bíblicamente. Por ejemplo, llegó una persona con problemas financieros y yo les digo, si quieres arreglar tu problema financiero, solo declara que vas a tener un Mercedes color negro. Ya, si yo le digo eso, no le enseñé a vivir su fe. Nada, no le enseñó nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, si yo soy pastor y yo no soy bueno en finanzas, ni sé cómo enseñar finanzas, yo tengo que traer a alguna persona o tener un líder encargado del consejo financiero para que los hermanos que están con sus tarjetas de crédito ahorcadas pidiendo auxilio, ¿cierto? Para que ellos sean entrenados para decirle cómo salir de las deudas. Bueno, cuando llega una persona adúltera, tenemos que tener a alguien que le enseñe a salir del adulterio. A mí me tocó, ¿cierto?, un hombre de negocios que llegó, que él era adúltero. Su empleado, que hoy es parte de mi ministerio, él abrió la oficina en Guatemala. En Guatemala es la única oficina que tenemos de nuestro ministerio. Y él compró un departamento en un edificio y tenemos una oficina lindísima. Ojalá tengamos alguna oficina en otras partes también. Estamos esperando a los hombres de negocios que abran la oficina. Pero ahí tenemos una oficina y el que es mi socio allí para ayudar a Guatemala, él llegó a mi oficina porque él estaba años en una iglesia luchando porque su esposa era adúltera. Llevaba 2 o 3 adulterios, no recuerdo. Cuando llegó a la oficina, entonces él había sido enseñado, solo ore al Señor, el Señor la va a cambiar. Y yo siempre bromeo diciendo, hay algunos que quieren, que llegaron adúlteros a la iglesia y quieren que Dios los cambie. Pero un momentito, vamos a ver cómo le ayudamos en el proceso de cambio. Entonces, dentro de la iglesia sí hay métodos, pero hay métodos ridículos. Sí hay métodos. Por ejemplo, ¿qué saca un pastor diciéndole a una mujer que tiene un marido en adulterio y le dice, hermana, ore al Señor? Siguiente mes, otra vez en adulterio mi esposo. Siga orando, hermana, siga orando. El Señor le va a responder. Pasó un año, pastor, mi marido con prostitutas. Siga orando. Otra fórmula, échele aceite a la cama, hermano. Dele 7 vueltas a la cama para que caigan los muros del adulterio y échele aceite. Ahora el tipo está más resbaloso que nunca, no lo agarra nadie. El tipo mucho aceite. Sí, mucho aceite, sigue adulterando como loco. Casi se me ocurre una broma, hablando de aceitito. Entonces, cuando la iglesia no presenta herramientas prácticas, entonces tenemos esa confusión. Ahora, hay casos difíciles que los pastores no saben tratar. Los mismos de adulterio. Este joven que llegó y yo le dije, después de pasar por un proceso de consejería, le dije, ¿sabes qué? No se puede hacer nada más. La esposa volvió a adulterar. Le dije, se acabó, se divorció. Excelente. Todavía está soltero, es un hombre de Dios, enseña sobre la temática del divorcio, es parte de mi ministerio. El jefe de él llegó a la oficina porque él era un adúltero. Él tiene dinero y tenía casas en México, en Estados Unidos, y entonces metía en adulterio. Lo trajo la esposa. Y entonces yo le dije, mire, si usted quiere salir del adulterio, tiene que seguir mis enseñanzas. Si usted no quiere salir, por favor no me haga perder el tiempo. Se fueron. Yo acabo de estar con él en Acapulco ahora y dice, pastores, que nosotros nos fuimos y empezamos a hablar con mi esposa. Dijimos, este está loco. Dice, mira lo que nos viene a decir un consejero que nos va a ayudar. No, es que así es la vida. Si tú no quieres cambiar, ¿por qué pierdo mi tiempo? Claro. Entonces, si llega una persona, lo que dice
a los corintios. Me encanta cuando el apóstol dice lo siguiente, por ejemplo. Dice, y eso, hablando de personas con problemas, el apóstol le dice a los corintios, y eso eran algunos de ustedes, cuando describió adúlteros, afeminados, homosexuales, y le dice a los corintios, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. El mundo le llama terapia de conversión prohibida, nosotros le llamamos la regeneración divina obligada. Por donde todo individuo cristiano debe pasar. Todo, absolutamente. Todo. Mentiroso, trans, homosexual, adúltero, ladrón, todo debe pasar por ahí. Claro, ahora hablemos, se puede tener aquellas inclinaciones, ¿cierto? Nosotros tenemos en el ser humano, puede tener distintas enfermedades, enfermedades psicológicas, enfermedades físicas, podemos ir desde una gripe hasta un cáncer. Hablemos de problemas hormonales, podemos ir a que una chica tenga voz masculina, que un hombre tenga voz femenina, variaciones hormonales. Y podemos llegar a lo más grave, el hermafroditismo, ¿cierto? Que hay personas hermafroditas que nacieron con ambos órganos sexuales. Esto es muy raro. Claro. Entre esto y esto existe la mente humana. Por ejemplo, me escribió una hermana que su niñito que ha aprendido a caminar y no deja de tocarse el pene. O sea, desde chiquito anda tocándose el pene. Entonces, la hermana me escribió y me dijo, ¿qué hago, pastor? Le dije, déjelo tranquilo, si no se le va a caer, déjelo déjelo tranquilo, ¿ya? Pero, ¿qué está viviendo ese bebé? El bebé está experimentando un placer. Por eso se toca. Entonces, hay personas que experimentan más placer. Hay quienes nacen con un impulso sexual inmenso. Por eso se meten más en problemas morales, en pornografía o sin ser cristianos se meten en prostitución, viven vidas promiscuas. Yo tengo un caso que estoy tratando ahora que el marido a una mujer cristiana le exige tener 3 veces al día relaciones sexuales. Estoy tratando ese caso ahora. Entonces, hay individuos que pueden nacer con una mayor inclinación o tendencia a una satisfacción sexual más fuerte. Todo esto tiene que ver con emociones, sentimientos, sensaciones. Si yo estoy en una mesa de masajes, ¿cierto? Y estoy con mis ojos cerrados y me engañan, en vez que venga una mujer, viene un hombre y me empieza a tocar sexualmente. Y yo no soy cristiano y no me opongo, ¿cierto? Lo dejo. Yo voy a sentir placer sexual, me toque un hombre o me toque una mujer, ¿no es cierto? Porque me va a tocar partes de mi cuerpo sensitivamente que tienen placer sexual. Entonces, el hecho, cuando un hombre tiene relaciones de bestialismo con animales, ¿tiene placer? Claro que tiene placer, por supuesto. Cuando un hombre se masturba, ¿tiene placer? Claro que tiene placer. Vamos a decir entonces, este es animalista o lo que sea. No, lo que pasa es que nuestro cuerpo tiene sensaciones. Y sea que le toque un hombre o una mujer, lo que nos impide que seamos nosotros llevados a un lado equivocado es nuestra moralidad. Te voy a poner un ejemplo. Si un padre cristiano nunca se ha metido en pornografía y tiene su hija, va creciendo y la sienta, la abraza, la toca y sigue creciendo. Y ahora su hija es adolescente, empezaron a crecer sus senos, tiene un cuerpo lindo. ¿El padre experimenta placer? No, porque el padre tiene una infraestructura moral innata, muy distinto si fuera el padrastro.
Por eso la gran mayoría de los abusos ocurre con padrastros. Ya. Muy distinto. Entonces el padrastro sí tendría sensaciones. Si el padre llegara a sentir, las va a parar por su moralidad. Si el padrastro las llega a sentir, a menos que tenga una alta moralidad, la va a parar. Si el padre se metió en pornografía, él sí tiene un serio problema cuando ve a su hija, porque su mente está llena de imágenes sexuales. Entonces, toda persona que llega al Evangelio tiene que entender, de modo que si alguno está en Cristo el Señor, tiene que cambiar todo. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, el panorama moral, la infraestructura moral de mi vida me impide que yo haga cosas que mi mente me pida, que mis sensaciones me pidan. Y si alguien, por distintas razones, porque estoy tratando un caso ahora de un muchacho que está buscando ayuda, es de México, la tía me llamó, que él fue tocado cuando niño por un compañero. Llegó a la adolescencia y otro lo tocó. Y él dice, yo no quiero ser así, pero siento esto. Bueno, ¿qué produjo? Lo que pasa es que al tocarlos, produjo una sensación que su mente grabó. Entonces es una experiencia traumática para él, pero quedó grabada. ¿Es como un trauma placentero? Indudable, porque la persona lo experimentó. Entonces ahora él está en esa confusión. Entonces, ¿qué le toca a uno? La iglesia recibe todo tipo de personas, como dice Pablo a los Corintios. Y ustedes ahora, yo tengo que enseñarles a cómo se deben comportar como hijos de Dios. Y tengo que enseñarle a aquel que quiere tener relaciones sexuales 3 veces al día con su esposa, como no es cristiano, tengo que enseñarle a la esposa. Y a la esposa tengo que decirle, esto es una degeneración, esto es un extremo, usted es una mujer cristiana, es una persona de valor y dignidad, y usted no va a tener que permitir esto. Si él insiste, va a tener que denunciar el abuso. Dígale que yo estoy atendiendo su caso, yo le mando una carta y yo le digo a ese señor que si él sigue abusando sexualmente de usted, yo lo voy a denunciar porque es mi deber como consejero. Yo establezco una línea de protección sobre esta mujer que tiene un marido no cristiano. Si es que la persona llega al Evangelio, metido con prostitutas y ahora conoce a Cristo, y yo tengo que trabajar la moralidad de las personas. Te pongo un ejemplo. Hay una mujer, digamos que es una mujer que nació en el Evangelio, en una iglesia donde no han tenido mayor enseñanza de sexualidad y la única enseñanza que le dieron es que el hombre no vea su desnudez, hermana. Y punto, y la dejaron ahí. Entonces la hermana piensa lógicamente, no teológicamente. Ella piensa, que no vea mi desnudez. Mi marido que no vea mi desnudez. Y se compra un pijama con cierre hasta el cuello, ¿cierto? Y luego me pregunta a mí, pastor, ¿por qué no siento nada? Le digo, sáquese el pijama. Además, si el pijama es de osito, peor. ¿Cómo va a sentir? Pero pongamos el ejemplo. Entonces esta hermana, ¿cierto?, recibe a un tipo promiscuo sexualmente, que se metió con todo lo que pudo y se convirtió al Evangelio. Y aquí tengo ahora 2 personas. ¿Se le borró de la mente lo que saben? No. No. El hecho de que Cristo nos haya regenerado, no se le borra nada de la memoria. Entonces ahora yo tengo que enseñar moralmente para que este que fue un promiscuo y esta mujer que no entiende la vida sexual matrimonial, yo le enseñe los principios del reino y estas personas sean transformadas y puedan vivir como dice el apóstol. Ustedes ahora han sido lavados, santificados, justificados para que empiecen a vivir de esa manera. Si no quieren vivir de esa manera, no pueden ser personas que realmente han sido regeneradas o no quieren cambiar y permanecerán en el jardín de infantes de la iglesia, pero no podrán ser parte de la vida de la iglesia quienes mantienen pecados ocultos que no quieren abandonar. Mi querido pastor, en este caso específico, lo que observo yo, la pregunta es una especie de redefinición de conceptos, porque quien nos está preguntando nos dice, es una buena persona, como si esto fuera a justificar su conducta,
es bueno, es amable, es colaborador, está emocionado de su experiencia con Jesús, pero pareciera ser que es una experiencia con un Jesús selectivo, no con todo el consejo de la palabra del Señor. Está emocionado con la experiencia que tiene con Jesús, se ve emocionado, pero tiene esta tendencia, pero tiene esta situación. ¿Hay un problema ahí con la definición de los conceptos? Absolutamente. Por eso el apóstol dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento a fin de que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, no la voluntad de mi carne, para que mi espíritu bien educado, bien formado, mi conciencia bien educada, bien formada, pueda contrapesar mi carne mal formada y que tenga dominio el espíritu sobre la carne. Por eso dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a Dios. Entonces yo tengo que enseñarle a una persona que era ladrón, que era mentiroso y todos aquellos pensamientos que tenía, tengo que enseñarle ahora que tiene que llevar esos pensamientos cautivos a Dios. Esto significa que al llevar los pensamientos correctos, los malos los lleva a Dios para que Dios le entregue pensamientos correctos. Y al hacer esos pensamientos correctos cambian sus acciones. Por eso dice que así podemos botar esas murallas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Entonces hay murallas de afeminado, hay murallas de adúltero, hay murallas de ladrones, hay murallas que el hombre adquirió, tienen que ser derribadas. Y la única manera que son derribadas es cuando el individuo, con la ayuda de personas que estudian la palabra del Señor, que le guían bíblicamente, el individuo pueda llevar cautivo todo pensamiento a Dios y pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, pastor. Se nos fue el tiempo, rápido como cada vez que estamos acá en nuestro programa de Regreso al Hogar. Muchas gracias a todos los que nos ven, que nos escriban, pastor. Por supuesto, nuestras redes sociales, siempre dispuestos a ayudarle. No olvide que hay un WhatsApp allí y nosotros estamos listos para poder ayudarle. Eso es lo que significa la palabra WhatsApp, es WhatsApp. Es decir, ¿cómo estás? ¿Qué has estado? ¿Qué te pasa? Dime qué. Entonces, utilice nuestro WhatsApp para hacernos conocer lo que usted está sintiendo, experimentando, para nosotros le digamos lo que debe pensar bíblicamente. Muchas gracias a todos. Llegó la hora de irnos. Bendiciones. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa.